Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Es donde estaremos el día de hoy. El título que le he puesto a la predicación es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Hoy va a ser una parte y si Dios permite el próximo domingo será la segunda parte. Entonces Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bien, Pablo ha establecido que la ley no puede salvar a nadie, ¿es verdad? Por las obras de la ley nadie será justificado. Eso lo vimos en los primeros tres capítulos, en Romanos del capítulo 3 al capítulo 5. Pero también dijimos que la ley en sí misma tampoco puede santificar, no tiene el poder para santificar, eso lo acabamos de ver en el capítulo 6, ¿verdad? Y que tampoco puede condenar o tiene poder para condenar al creyente. Eso fue lo que vimos la semana pasada, en los primeros 6 versículos de Romanos 7. Ahora, como un apóstol de Jesucristo, Pablo reiteró la verdad de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es una verdad, eso es un axioma claro, enfático. Y la razón de por qué todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición es porque, como está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, en Gálatas 3:10. Y eso es una cita, de hecho, de Deuteronomio 27:26. Pero, ¿por qué el apóstol dice que, o más bien, desde el Antiguo Testamento, ¿por qué se dice que maldito todo aquel que no permaneciere? Bueno, precisamente porque como no hay una sola persona, no hay un solo hombre que pueda cumplir a perfección la ley desde la cuna hasta la tumba, entonces por eso es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley. Santiago también declaró que cualquiera que guardare toda la ley, pero la ofendiere en un solo punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entonces, la pregunta es, ¿quién de los hombres jamás ha guardado perfectamente la ley desde su nacimiento hasta su muerte? Pues ninguno, absolutamente. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Dios dio a su pueblo escogido una ley que les era imposible de cumplir? ¿No les parece? ¿Por qué, piensen nomás por un momento, ¿por qué creen que Dios haya dado a su pueblo una ley que era imposible de cumplir o de guardar? Bueno, su propósito no fue solamente revelar el estándar de justicia por el cual deben vivir todos los salvados, porque, dicho sea de paso, la ley no es otra cosa que el reflejo del carácter santo de Dios. Eso es la ley. La ley es como un retrato vívido del carácter santo de nuestro Dios. De manera que definitivamente es imposible alcanzarla, ¿no? Pero como les digo, su propósito no fue solamente revelar ese estándar perfecto de justicia, sino también para mostrarles la imposibilidad de vivirlo en la práctica sin su poder y para mostrarles la profundidad de su pecaminosidad cuando se medían francamente en comparación a la ley. Esa es la razón de por qué Dios dio una ley que era imposible de cumplir. Como les digo, para mostrarles esa incapacidad de que el hombre podría jamás cumplirla sin su poder y
para mostrarles la profundidad de su pecaminosidad. Como les decía alguna vez, la ley es un espejo, pero, y apenas lo escuché, pero es verdad. Ustedes han visto los espejos que agrandan la cara, ¿verdad? Y también tienen luces alrededor y todo eso. Y uno también se preguntaría, ¿y para qué esos espejos? Bueno, porque definitivamente uno se mira y no puede dejar de ver sus manchas, sus defectos, sus imperfecciones, ¿no es verdad? La ley es más o menos eso. La ley enseña la pecaminosidad del pecado, en otras palabras. Y eso lo vamos a ver luego. Ok, la ley entonces no fue dada para mostrar a los hombres cuán buenos podían ser al cumplir uno que otro mandamiento. Porque cuando uno predica el evangelio, las personas dicen, no, pero pues yo no he matado, yo no he robado, yo soy fiel a mi esposa, en fin, ¿verdad? Cosas buenas, como el joven rico en parte. Pero otra vez, la ley no fue dada para mostrar a los hombres cuán buenos podían ser al cumplir uno que otro mandamiento, sino para mostrar todo lo bueno que no pueden ser. Para eso fue dada la ley. A partir de esa cita de Deuteronomio que les traje hace un momento, que Pablo trajo en Gálatas, Pablo también dice a los Gálatas en el versículo 11 del capítulo 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Definitivamente esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Ningún hombre se puede justificar delante de Dios a través de las obras de la ley. Es imposible. A fin de sustentar esa verdad, él citó otro pasaje del Antiguo Testamento en Habacuc 2:4, el cual dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por un lado, queda claro que ningún hombre, bajo ninguna circunstancia, por más intentos que haga, va a poder justificarse a través de las obras de la ley, ¿verdad? Eso está claro. Pero también el Antiguo Testamento ha dejado claro la manera que sí. ¿Cuál? A través de la sola fe. La ley entonces fue dada para establecer el estándar de Dios y para revelar a los hombres la absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar de justicia y en consecuencia la necesidad que tenían de recibir el perdón de Dios y de confiar en la bondad y la misericordia de Dios. Dios le da la ley a su pueblo, no esperando que el pueblo la fuera a cumplir a perfección. ¿Verdad? Claro, Dios muchas veces les demanda obediencia, definitivamente. Pero la razón principal de por qué les da una ley que era imposible de guardar era para que ellos, al ver su total y completa incapacidad de guardarla, fueran y confiaran en la justicia de Dios, confiaran en su bondad y en su misericordia. Como Hebreos 11 también lo expresa claramente, tanto antes como después de la entrega de la ley mosaica, los que llegaron a ser aceptables delante de Dios fueron quienes confiaron en su justicia divina y no en la de ellos. Por eso el énfasis, ¿no? del capítulo 11, por la fe, por la fe, por la fe. Sí. Es la única manera en que un hombre puede ser aceptable delante de Dios. Así que la ley pues nunca tuvo como fin salvar. Bien, hermanos, después de tener esto claro, esto solo como a manera de introducción, recordando lo que ya hemos visto, como les dije en los capítulos 3 al 5 de Romanos. Y tras declarar Pablo que mientras nosotros los creyentes estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas, que eran exacerbadas por la ley y que ahora estamos libres de la ley, de modo que servimos al nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra, Pablo sabía que la siguiente pregunta que sus lectores harían sería, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es decir, si la ley de alguna manera alienta, entonces la ley es pecado, ¿verdad? ¿Acaso es mala la ley de Dios a través de Moisés?
Ahora los cristianos, pregunta, ¿pueden olvidarse de las normas de la ley y vivir como les plazca? Bien, esa es la pregunta que Pablo propone en el versículo 7. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Como digo, siempre se va a levantar la oposición, ¿no es verdad? Siempre se van a levantar las malas interpretaciones. Eso está en el corazón del hombre natural. Cuando uno presenta el evangelio, eso es inevitable. Pero Pablo pues va a responder y dice, en ninguna manera. Y como les he dicho otras veces, esa es la expresión más fuerte de negación que existe en el griego. No, no puede ser. 1000 veces no. La ley no solamente no es pecaminosa, sino que continúa siendo de gran valor para el cristiano, ya que cumple la función o propósito de convencerle de pecado. Así que, en resumidas cuentas, cuando hablamos del propósito de la ley para el cristiano, y bueno, no solo para el cristiano, para todo el mundo, el propósito principal de la ley es convencer de pecado. Convencer de pecado. Y eso es lo que vamos a estar viendo desde el versículo 7 hasta el versículo 13, si Dios quiere. Hoy solamente vamos a ver los primeros 2 elementos de esa convicción, y si Dios quiere, la próxima semana veremos otros 2. Como les digo, Pablo da 4 elementos propios de esa obra de convicción. Revela el pecado, versículo 7, estimula el pecado, versículo 8, condena al pecador, versículos 9 al 11, y refleja la absoluta pecaminosidad del pecado, versículos 12 y 13. Bien, hermanos, entonces, nuevamente, repito, en términos generales, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Convencer de pecado, dar convicción de pecado. Bueno, de hecho, partiendo también de las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que dejaría a su espíritu y que Él convencería de pecado al mundo. ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Cuál es el instrumento del que se vale el espíritu para convencer al mundo de pecado? La ley. Así que la ley tiene como función, en ese sentido, convencer de pecado. Ok, entonces ya teniendo claro cuál es el propósito o la función principal o general de la ley en términos generales, ahora sí, como digo, adentrémonos un poquito más y veamos el primer elemento en ese proceso de convicción. Versículo 7, segunda parte, dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, en primer lugar, el primer elemento de convicción es que la ley revela el pecado. Esa es la primera parte en ese proceso de convicción. La ley revela el pecado. Pablo dice, pero con el fin de indicar que por el contrario, lo opuesto viene a ser cierto. Resulta entonces inaceptable y blasfemo tan siquiera sugerir que cualquier cosa que Dios mande pueda ser deficiente en el menor de los sentidos y mucho menos manchado de pecado. Otra vez, eso respondiendo a la pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Eso ni se les ocurra, en otras palabras. Eso no puede ser. Es blasfemo tan siquiera pensar algo así. Sin embargo, el mismo hecho de ser perfecta hace que la ley de Dios logre revelar la imperfección del hombre. Ya lo dijimos, ¿no? Cuando ustedes tienen una pared blanca completamente, y de repente hay un punto, una mancha negra. ¿Qué creen ustedes que es lo que inmediatamente el ojo de las personas mira?
¿La pared blanca o el punto negro? El punto negro. ¿No es verdad? Es exactamente lo que la ley hace. La ley es pura, perfecta, sin mancha. Y cuando nosotros nos vemos frente a ella, ¿qué es lo que inmediatamente entonces vemos? Nuestra mancha, nuestro pecado. Como dice el apóstol, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Eso es lo que hace la ley, enseñar, mostrar, revelar nuestro pecado. En otras palabras, debido a que Dios ha dado a conocer sus normas divinas de justicia, los hombres son capaces de identificar con mayor precisión el pecado. Y viene a ser la falla absoluta en el cumplimiento de esas normas. Hay personas que pudieran decir, no, bueno, las mismas personas, de hecho, suele pasar, las que dicen, no, yo no he matado, no he robado, pueden decir, no, pues que no ha cometido pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Mal usando esa frase de nuestro Señor, ¿no es verdad? Pero la ley tiene como función eso. Tiene como función enseñarnos con mayor precisión cuál es nuestro pecado, ¿sí? Y de hecho Pablo lo va a hacer, como dice aquí en el mismo versículo 7, porque tampoco conociera la codicia. Si se dan cuenta, Pablo va a traer específicamente un pecado. Va a traer la falla a un mandamiento puntual, el 10º mandamiento, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver por qué, por supuesto. El apóstol ya ha mencionado o aludido a esa verdad varias veces en la epístola. Capítulo 3, versículo 20, donde dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo ha dicho. Capítulo 4, versículo 15, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sí, por supuesto, si no hay una ley o una norma que se infringe, pues no hay transgresión. Capítulo 5, versículo 13, y antes de la ley había pecado en el mundo. No estamos negando eso. Pero donde no hay ley, ¿qué dijimos? ¿O qué dijo el apóstol? No se inculpa de pecado, ¿verdad? Entonces, el apóstol en parte ya lo ha sugerido, ya lo ha dicho definitivamente. Sin embargo, Pablo no está hablando aquí de la noción general sobre lo correcto o lo incorrecto que tiene la humanidad. Es decir, no se trata de si ustedes se saben los 10 mandamientos o no. Claro, qué bueno que se los sepan. Y los animo a que se los aprendan, definitivamente. Pero no se trata meramente de un conocimiento intelectual, en otras palabras, de la ley. No se trata meramente de eso. Incluso los gentiles paganos que nunca han escuchado la ley revelada de Dios, tienen de todas maneras su ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? Así que aún los impíos que no tienen un conocimiento, vamos a decir, intelectual respecto a la ley, como quiera, ellos saben que algo es bueno y que algo es malo, definitivamente, ¿no? Entonces, no se trata de un conocimiento, como les digo, meramente de ese tipo. En este pasaje, el apóstol está hablando acerca del conocimiento del alcance y la depravación total del pecado del hombre. De eso es que Pablo está hablando aquí en estos versículos. Del conocimiento del alcance de la total depravación del hombre. Es decir, la ley nos revela cuán depravado es el hombre. Algo que de otra manera no podríamos ver. Otra vez, alguien pudiera decir, bueno, pues ¿quién no ha mentido? ¿No es verdad? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Sí? Bueno, pero la ley va a dejar al descubierto cuán depravado es el ser humano. En el resto del capítulo, Pablo emplea los pronombres personales yo y nosotros. Eso también llama la atención, lo cual indica que está dando su testimonio personal y enseñando una verdad universal al mismo tiempo. Entonces, Pablo va a hablar aquí
desde su propia experiencia, por supuesto, pero también va a aplicar ese principio a todos. Como eso que le sucedió a él es exactamente lo mismo que ocurre con todos los hombres y de manera puntual con los creyentes. Está refiriendo entonces a la convicción de pecado que el Espíritu Santo obró en su propio corazón por medio de la ley. De eso es que va a hablar Pablo aquí. Antes, durante y después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. En su testimonio ante el rey Agripa, Pablo relató que incluso mientras por fuera se encontraba persiguiendo a los cristianos, en su interior, ¿qué dice? Estaba dando coces contra el aguijón. Eso fue lo que Cristo le dijo en su encuentro, ¿recuerdan? Saulo, Saulo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Cristo allí? Lo que está diciendo es precisamente eso. Mira, Saulo, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. En tu interior tú sabes que eso está mal. ¿Por qué te sigues oponiendo? ¿Por qué sigues resistiéndote? En otras palabras, refiriéndose a la obra de convicción del Espíritu en su corazón. Pablo había sido adiestrado en el judaísmo desde muy temprano en su vida. Había estudiado bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel. Y voy a traer aquí un poquito de la historia de Saulo porque, como digo, Pablo aquí está hablando desde su propia experiencia. Les estaba diciendo, Pablo fue estudiante del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén. Había tratado de seguir la ley rigurosamente, definitivamente, y se había considerado a sí mismo un celoso de Dios, ¿verdad? Según Gálatas 1, 13 y 14. Antes de su conversión, él muy fácilmente pudo haber hecho la oración del fariseo que estaba en el templo complacido de sí mismo y el cual daba gracias a Dios porque no era un pecador como los demás. Pablo seguramente hizo ese tipo de oración. Él pudo haber aseverado con el joven rico que había guardado toda la ley desde su juventud también. Seguramente él era ese tipo de hombre. De hecho, él lo hace en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Ustedes ven cómo Pablo habla de lo que era antes. Y de hecho, ahorita voy a hacer más énfasis. No traigo los textos ahorita, pero luego los vamos a ver. Pero la idea es que Pablo, siendo judío, siendo un hombre que fue instruido rigurosamente, casi desde que estaba tomando leche, en los asuntos de la ley, un hombre que estaba afiliado al grupo más estricto en cuanto al cumplimiento de la ley, que era la secta de los fariseos. Definitivamente él tenía mucho de qué jactarse en ese sentido. Los judíos celosos hacían esas afirmaciones, como las del fariseo, la del joven rico, en fin, porque la tradición rabínica había modificado y exteriorizado la ley de Dios con el fin de hacer aceptable un nivel más bajo de obediencia que fuera humanamente alcanzable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no voy a entrar en detalles porque no es nuestro tema, ¿verdad? El tiempo no nos lo permite, pero ustedes saben, por ejemplo, en el caso del joven rico, ¿no es verdad? Él dice, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Es decir, externamente, de una forma visible, parecía que sí, definitivamente él era un buen tipo, ¿no? Un buen hombre, honrado, exteriormente. Pero ellos, los fariseos, no tomaban en cuenta la fe personal en Dios o la condición interna del corazón. Para ellos, una persona que viviera conforme a las exigencias externas y observables de las interpretaciones rabínicas de la ley, llegaba a ser plenamente aceptada por Dios. De hecho, eso es lo que nuestro Señor también desbarata completamente en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no refiriéndose a lo que Moisés dijo, no, a lo que los rabinos enseñaban. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero ellos se estaban refiriendo solamente al acto físico de matar. Pero ¿cuál es la verdadera interpretación de ese mandamiento? Cualquiera que se enoje con su hermano, ¿verdad? Ya se ha convertido en un asesino. Cualquiera que le diga fatuo, necio, estúpido, en fin.
Esa es la verdadera interpretación. Pero ¿se dan cuenta cómo los rabinos habían exteriorizado la ley nomás? Para ellos, de alguna manera, llegara a un cumplimiento pleno de la misma. Bien, pues ese era el caso de Saulo de Tarso, precisamente. Durante su experiencia de convicción previa a la salvación, Pablo llegó a darse cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada por Dios no eran externas, sino internas. Este es el clímax del asunto. Llegar a un entendimiento de que la ley no es meramente algo externo. Como les decía, una persona simplemente, un hombre no puede ir a un prostíbulo simplemente por miedo a que le peguen una enfermedad, por su reputación, por cualquier otra razón. Pero en su corazón estar deseando a las mujeres como quiera. Una persona no puede llegar a matar, asesinar a alguien, porque pues sabe que lo meterían a la cárcel, en fin, traería consecuencias. Pero en su corazón puede estar deseándole la muerte a alguien. Ese es el clímax de la interpretación de la ley. No se trata meramente de lo externo, sino de lo interno. Y a esa convicción fue que el apóstol llegó. Se dio cuenta que las exigencias más importantes de la ley revelada de Dios no eran externas, sino internas, y que no las había cumplido. Es significativo que el apóstol escogiera la orden interna más obvia de los 10 mandamientos. Por eso les digo, ahorita es que voy a traer el mandamiento que Pablo trae aquí. Es significativo que el apóstol escogiera este mandamiento, el 10º, para ilustrar su propia experiencia en el sentido de que la ley revela el pecado. Como dice el versículo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, solamente rápidamente, haciendo un recuento de los 10 mandamientos. No mentirás, es un acto. No cometerás adulterio, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, en fin. Son mandamientos que en lo externo, pues, digamos, se pueden cumplir. Cualquier hombre los puede cumplir en lo externo, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol no trae ninguno de esos otros mandamientos, sino trae un mandamiento, el único mandamiento que de manera explícita se refiere al corazón. No codiciarás. Eso no se ve. Eso no se puede ver a simple vista. Claro, con el tiempo, cuando uno va conociendo a las personas, se puede dar cuenta si la persona es avaricienta o no, y ese tipo de cosas, definitivamente, ¿no? Pero la codicia es algo muy, muy del corazón. Sabemos entonces de Pablo, antes Saulo de Tarso, de la región de Cilicia, y quiero que recuerden esto. Saulo era de Tarso, y Tarso era una ciudad que pertenecía a la región de Cilicia. Ahora, guárdense eso en la mente porque ahorita lo vamos a utilizar. Sabemos de Pablo eso, que había propuesto en su corazón ser la persona más digna de respeto y admiración delante de los hombres en lo que a obediencia externa a la ley se refiere. Mire cómo dice Gálatas 1:14. En el judaísmo, él dando un testimonio de sí mismo también, en el judaísmo aventajaba a muchos. Pablo se había propuesto eso, aventajar a todos en cuanto al cumplimiento de la ley. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que se puede decir de Saulo que realmente en cuanto al cumplimiento de la ley externamente aventajaba a muchos, ¿no es verdad? Y más adelante en Filipenses 3, versículos 5 y 6, sobre todo el versículo 6 dice, en cuanto a la ley, hablando de sí mismo, ¿qué dice? Fariseo, otra vez, está afiliado al grupo más estricto en cuanto al cumplimiento de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Es decir, que
externamente a este hombre no se le podía hallar una falta. Ese era Saulo antes de su conversión. Una persona irreprensible en lo externo. En otras palabras, una persona digno de admiración. Dicho sea de paso, era lo que los fariseos buscaban. Nuestro Señor los descubre, ¿no? Pero ese era el caso de Saulo. Sin embargo, esa percepción de sí mismo pronto empezaría a cambiar con lo que nos narran Lucas en Hechos 6, versículos 9 y 10. Mire lo que dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia. ¿Recuerdan ustedes? ¿De dónde era Saulo? De Tarso, de la región de Cilicia. Seguramente se estaba refiriendo ahí también a él. Y de hecho más adelante nos lo confirma, en el capítulo 7, ¿verdad? Pero bueno. Y de Asia, disputando con Esteban. Fue cuando Esteban fue arrestado. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban, por supuesto. Es decir, Esteban estaba allí frente a grandes eruditos, intérpretes de la ley, fariseos, los doctores el día de hoy, en otras palabras. Pero ¿qué dice de todas esas personas que estaban en la sinagoga escuchando a Esteban? No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. En otras palabras, mis amados hermanos, Saulo se había encontrado con la horma de su zapato. Él codiciaba ser el mejor en términos religiosos y de hecho lo había logrado externamente. Pero se encontró con una sabiduría y un espíritu muchísimo más elevado en Esteban que el que él presumía tener. Wow. ¿Se dan cuenta el contraste? Pablo decía que él aventajaba a muchos en el judaísmo. El más celoso en cuanto a las tradiciones de sus padres. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero llega Esteban y aquí se derrumba ese edificio del legalismo que había construido en su propio interior. Fue esta creciente conciencia de su propia codicia. ¿Sí se dan cuenta entonces que cuando Pablo habla aquí de la codicia en Romanos 7, cuando trae como ejemplo para ilustrar lo que hace la ley, en Romanos 7, está hablando de sí mismo? No lo trajo solo como un ejemplo, sino que fue algo que realmente le pasó a él. Él codiciaba ser el mejor en ese sentido. Pero fue esa creciente conciencia de su propia codicia. Dicho sea de paso, hermanos, aquí un paréntesis. La codicia no solamente es pecado cuando se trata de cosas malas o cuando se trata de cosas que son del prójimo, ¿verdad? Desear tener la casa, el carro, la mujer del prójimo. Pero también la codicia está muy, muy ligada, y más que nada nosotros los creyentes, la codicia está muy ligada con cosas que son muy buenas, de hecho. Desear ser el mejor en el púlpito, ahí por supuesto hablan los que predicamos. Eso es pecado. Desear ser el mejor sirviendo en las mesas. Desear ser el mejor en la oración. Cuando deseas esas cosas para tu propia gloria, deja de ser bueno ese deseo
y se convierte en pecaminoso. Pablo deseaba ser el mejor en guardar la ley. Pero ese deseo, esa codicia resultó ser pecaminosa. Ok, cierro el paréntesis y sigo aquí. Como les decía, fue esa creciente conciencia de su propia codicia lo que por fin doblegó su orgullo y abrió su corazón a la obra transformadora del Espíritu. Años después de la conversión de Pablo, él dijo a los creyentes filipos lo siguiente, Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, y noten, nada tiene que ver con lo que él era antes. No dice, nosotros somos los de la circuncisión, los que guardamos la ley, no. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son los realmente circuncidados? ¿Los judíos? ¿Quiénes son los que realmente guardan la ley? ¿Los fariseos? No. Los que en espíritu sirven al Señor y no tienen su confianza en la carne. Y más adelante, capítulo 3, versículos 7 y 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo lo que ya dijimos, que dice, ahora las tiene como pérdida, como basura. Estiércol es en realidad la palabra que usa allí. Para ganar a Cristo, dice, y no ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pablo tenía de qué gloriarse externamente, definitivamente. Tenía mucho en qué gloriarse. Pero ¿qué dice? Ahora quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, ya lo dijimos en la introducción, ¿recuerdan? Desde el Antiguo Testamento. La justificación no es por las obras de la ley, sino por la sola fe. Así que Saulo fue primero destronado de su propio pedestal, ¿sí?, para dar lugar a una verdadera transformación obrada en su corazón y que nada tenía que ver con su propia justicia. Eso fue lo primero que ocurrió en Saulo y lo primero que ocurre en realidad con cada creyente. Primero el Señor lo tiene que destronar de su propio pedestal. Nos creemos muy buenos. Creemos que podemos ganarnos el favor de Dios. Y Cristo, y bueno, las Escrituras, el testimonio de Pablo nos dice no, absolutamente no, es imposible. La batalla real con el pecado entonces es interna, en el corazón y la mente. La consejería, la terapia y hasta una fuerza de voluntad que se impone con frecuencia pueden modificar la conducta de una persona, como lo hacen, por ejemplo, esa organización de los alcohólicos anónimos, ¿no? Pueden lograr que una persona deje de beber, pueden lograr que una persona deje de hacer drogas, pueden lograr que una persona, en fin, deje de matar, de robar, cualquier pecado. Eso lo puede hacer cualquier tipo de terapia, de consejería. Pero únicamente el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y hacerlo puro y aceptable para Dios. Y el papel que juega la ley en esa transformación consiste en hacer que una persona consciente de su propio pecado y su necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, así como establecer el estándar concreto de moralidad aceptable. La ley lo que hace es crear esa conciencia y esa necesidad de perdón y restauración. Bien, hermanos, en ese sentido, como dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? La ley, entonces, en ese sentido, ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos
a Cristo. La ley no es el camino para ser salvos, pero la ley nos enseña el camino para ser salvos. Ahora, aparte de la ley, no tendríamos manera de juzgar con precisión nuestra pecaminosidad. Como les decía, la ley es lo único que revela su estándar divino de justicia y por esa vía nos capacita para ver cuán alejados estamos de esa justicia y cuán inútiles son nuestros esfuerzos de alcanzarla por nosotros mismos. Ok, entonces ya dijimos que en primer lugar la ley que hace revela nuestro pecado. Eso quedó claro en el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto? Cómo la ley le mostró, le enseñó su pecado de la codicia, que él no había visto antes, y eso que era un cumplidor de la ley. Pero también, en segundo lugar, veamos que la ley estimula el pecado. Versículo 8 de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, escuchen eso, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Ven que está hablando de su propia experiencia? Porque sin la ley el pecado está muerto. No que no haya pecado, sino que está muerto en el sentido de que, y es lo que vamos a ver ahora, la ley de alguna manera enciende, ¿verdad? Bien, Pablo aclara de nuevo en el versículo 7 que la ley en sí misma no es pecaminosa ni responsable por la existencia del pecado, definitivamente. Es el pecado que se encuentra ya en el corazón de una persona, lo que tomando ocasión, ventaja, oportunidad por el mandamiento de la ley, produjo toda codicia, en el caso de Pablo y de muchos, así como de cualquier cantidad innumerable de otros pecados. Pablo está hablando aquí de la codicia, pero por supuesto esto se aplica a todos los pecados. Esa es la idea. ¿Sí? La ley, tomando ocasión por el mandamiento, produjo cualquier otro pecado. El comentarista bíblico F.F. Bruce escribe lo siguiente: el villano del cuento no es la ley, es pecado. Y pecado aprovechó la ocasión que se le presentó cuando la ley me mostró lo que era correcto y lo que era incorrecto. Así que el villano no es ley, sino pecado. El problema es con el pecado, no con la ley. Luego, dice Pablo en Gálatas 3:21, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Ahora, la palabra aforme, ocasión, que utiliza aquí, se utilizaba para hacer referencia al punto de partida o base de operaciones para una expedición, punto de partida. El pecado, entonces, escuchen, utiliza al mandamiento, es decir, utiliza lo que es bueno, utiliza la ley de Dios como un fortín desde el cual lanza su ataque maligno. Eso es lo que hace la ley. El pecado. Se aprovecha, ¿verdad? Toma la ley como un fortín desde el cual lanza su ataque. El pecado se sirve de la ley como plataforma para aventar todo su veneno. Este es un impulso, hermanos, implantado en el hombre por Satanás justo antes de la caída. De manera que ninguno aquí se salva. Cuando la ley dice, no hagas esto, ¿qué es lo que inmediatamente surge en el corazón? Hazlo. Hazlo. ¿No les ha pasado? Seguro. Seguro. Mire cómo dice Génesis 3, versículos 4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya pues empezó mintiendo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable para los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Noten, algo que nunca antes había visto la mujer. Noten cómo de repente la prohibición a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se convirtió en algo bueno, agradable y codiciable. ¿Sí se dan cuenta? Antes el árbol estaba ahí y ellos, está bien. Pero Satanás, y en ese caso específico, definitivamente fue Satanás y de manera directa el que lo hizo. Nosotros hoy día, en cierta manera, ya ni necesitamos la ayuda de Satanás, porque eso ya está en nuestro propio corazón, el pecado, ¿verdad? Pero como hasta entonces no había pecado en el mundo, fue Satanás directamente quien lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Sembrar la cizaña, ese veneno, inyectar su veneno. Mire lo que le dice a la mujer: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y en ese momento, algo que la mujer nunca había visto, empezó a ver. ¿Qué vio? Que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el punto, esa es la idea. ¿Cómo algo prohibido se convierte en bueno, agradable y codiciable? Esa es la pregunta. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, susurró Satanás a la mujer. A través del engaño, mis hermanos, a través del engaño, el pecado siempre promete lo que no puede cumplir. Y esa es la manera como siempre el pecado toma ocasión por el mandamiento. Ahora entendemos mejor lo que Pablo está diciendo. El pecado toma ocasión, como plataforma, como punto de partida, el mandamiento. ¿Para qué? Para sembrar la cizaña, para inyectar su veneno. La prohibición en sí misma era buena, ¿no es cierto? Dios es bueno, sabio y soberano y desea lo mejor para sus criaturas. El hombre fue hecho para estar en plena comunión con su Creador, sirviéndole, lo cual es bueno. Y cualquier cosa que haga fuera de dicho propósito es pecado. Así que el mandamiento, la orden de Dios en el Edén fue buena. ¿Qué fue lo que sucedió? Otra vez, el veneno del pecado. De hecho, hermanos, la esencia misma del pecado consiste en querer independizarnos de Dios. Repito esto. La esencia del pecado consiste en querer independizarnos de Dios. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Recuerdan? En una de sus parábolas. Fue así como Satanás, escuchen, haciendo mal uso de aquello que era bueno, es decir, de la orden expresa de Dios, convenció a la mujer y logró inyectar todo su veneno en el hombre. Entonces, es de esa manera, hermanos, que el pecado, valiéndose de la ley, tomándola como punto de partida, como fortín, avienta todo su veneno. A partir de entonces, de la caída, todos los hombres que nacen vienen con esa inclinación natural pervertida en sus corazones. Ya, como les dije, ya no necesitamos la ayuda externa de Satanás. Ya eso viene en nuestro ADN para torcer la verdad de Dios y hacer exactamente lo que es opuesto a la ley. No mucho después de la caída, escuchen la advertencia que Dios le hace a Caín previo a convertirse en un asesino. En Génesis 4, versículos 6 y 7. Esto para confirmar lo que acabo de decir. Que a partir de entonces, ya eso quedó implantado en el corazón del hombre. Mire lo que le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Se dan cuenta que ya había empezado el pecado a trabajar en Caín?
Por supuesto que sí. Si bien hicieres, y esta es la frase que quiero resaltar, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, hermanos, el punto aquí es, Dios le enseñó lo que era bueno a Caín y la recompensa de hacer el bien. Mire cómo dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Así que, mis hermanos, la ley es buena. Dios, en otras palabras, le enseñó a Caín lo que él debía hacer. Y sin embargo, pues ya sabemos el fin de la historia. La ley es un ataque directo a la soberanía del hombre. Escuchen bien. La ley es un ataque directo a la soberanía del hombre porque no quiere restricciones. Cuando Caín escuchó a Dios, lo que él le estaba diciendo, él pensó que Dios simplemente lo estaba limitando, le estaba poniendo restricciones y que no quería su bien. Y eso es lo que el corazón del hombre natural dice respecto a la ley. No es buena porque está atacando mi libre albedrío, está atacando mi soberanía. Y en lo más profundo de su corazón desea suplantar a Dios. Y si se dan cuenta, esto tiene mucha relación con el primer pecado. ¿Recuerdan lo que Satanás le dijo a la mujer? Seréis como Dios. Y a partir de entonces, ¿qué sucedió? El árbol se hizo codiciable. Antes no. Pero ahora sí se hizo codiciable. Porque en lo más profundo de su ser, el hombre desea suplantar a Dios. Como alguien observa, entre más observa que entre más luz de la ley brilla en el interior de nuestro corazón depravado, se incita una mayor enemistad en nuestra mente y una oposición contra Dios, lo cual prueba que la mente de la carne no está sujetada por naturaleza a la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que, mis hermanos, por naturaleza eso es lo que va a pasar. Cuando el hombre natural escuche lo que es la ley de Dios, ¿cuál va a ser la reacción inmediata? Va a ser exactamente lo opuesto. Cuando una persona es confrontada con la ley de Dios, la cosa prohibida se torna más atractiva que nunca debido a su predisposición moral. No se trata de una incapacidad mental, no se trata de una incapacidad física, no. La ley no nos pide cosas que no podemos hacer en ese sentido. Se trata de una incapacidad moral. Se trata de una incapacidad moral. Como dice nuestro Señor en Juan 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación. Escuchen. Que la luz vino al mundo. Noten. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron. ¿Ven dónde está el problema? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La ley no nos pide nada que no podamos hacer. El problema está en nuestra inmoralidad, se puede decir. Dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, lo natural del hombre, cuando se le predica el evangelio, es rechazo a la luz. ¿Y por qué? Porque él se siente tan a gusto haciendo sus obras malas y no quiere que le digan que lo que está haciendo está mal. Por eso aborrece la luz. No pueden obedecer a Dios porque no quieren y no están dispuestos a abandonar
en definitiva su pecado. Bien, hermanos, el axioma del argumento de Pablo aquí entonces es que sin la ley el pecado está muerto. Así termina su versículo 8. No es que el pecado no tenga existencia aparte de la ley, ya dijimos, porque eso obviamente no es cierto. Pablo ya ha afirmado que antes de la ley había pecado, definitivamente, en el Romanos 5:12. Pero luego dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que el problema o el punto no es que sin ley no hay pecado. El punto es que la ley hace resaltar ese pecado. Lo que Pablo muestra en Romanos 7:8 es que el pecado está muerto en el sentido de que se encuentra adormecido en una especie de letargo donde no está plenamente activo y no llega a abrumar al pecador como lo hace cuando la ley se da a conocer. Ese es el punto. Cuando se le dice, bueno, ya lo hemos dicho. De hecho, alguien hizo un experimento con unas sillas que habían recién pintado en el parque. Y pues estaba el aviso que decía no tocar. Y alguien se quedó observando por un buen rato cómo las personas se veían tentadas, y muchas lo hacían, a tocar las sillas por el simple hecho de que había un letrero que decía favor no tocar. Eso es algo que está en el corazón de todos los seres humanos. Una persona que no se ve a sí misma como un pecador perdido y sin esperanza, no podrá ver su necesidad de un Salvador. Y la persona que no está dispuesta a ser limpiada de su pecado, aun si lo reconoce en su mente, no tiene acceso al Salvador porque se niega a ser salvada. Mis hermanos, en realidad nosotros deberíamos estar sumamente agradecidos a Dios, con Dios, de que Él, por su Espíritu, haya despertado no solo nuestras mentes, sino nuestras conciencias. Nos haya dejado ver todo nuestro pecado, toda la basura que había en nuestros corazones, como le sucedió a Pablo. Porque de otra manera, de no haber sido así, de no habernos enseñado la condición en la que nos encontrábamos, tampoco hubiésemos buscado al Salvador. Y tú, amigo que escuchas, ruégale al Señor que te muestre tu pecado y tu miseria para que, consciente de esa realidad, también vengas a Jesucristo en busca de perdón y misericordia. Eso es, hermanos, lo que la ley hace. Convence al mundo de pecado. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, revela el pecado del hombre, y en segundo lugar, estimula el pecado. Por supuesto, ya dijimos, es el pecado el que, tomando ocasión, el que tomando la ley de Dios, que es buena, como va a decir más adelante, valiéndose de la ley, la utiliza para provocar en el hombre ese deseo de caer. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este conocimiento que nos das de ver cómo tu santa ley, Señor, también nos enseña lo que somos. Y no solo eso, Señor, sino que de alguna manera también nos impulsa, nos mueve, Señor, a buscar el Salvador. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor, que es el que produce, Señor, el que provoca, el que despierta nuestras conciencias, Señor.
Gracias te damos por ello, por esa obra que has hecho en nosotros. Sabemos, Señor, que no es nada en nosotros, que estábamos dormidos, Señor, y fuiste tú el que nos despertaste. Oh Señor, gracias te damos por ello y te rogamos para que ahora, estando en Cristo, Señor, ya no obedezcamos como las órdenes del pecado, Señor, sino que ahora cuando veamos la ley, Señor, la veamos como algo bueno, agradable y perfecto. Y que por tu Espíritu, Señor, pongas el deseo de obedecerla. Te rogamos, Señor, estas cosas y te pedimos también para que tú despiertes, Señor, de ese sueño profundo en el que duermen las almas de aquellos que están sin Cristo. Te lo rogamos, Señor, en su nombre y para su gloria. Amén. Amén.